Tecnolosa. Bien, tenemos una viga con dos apoyos A y B. Entonces, en el estudio de las vigas en segundo de bachillerato, normalmente el peso de la viga se desprecia y normalmente aparecen cargas o fuerzas externas verticales sobre la viga. ¿De acuerdo? Esas fuerzas pueden ser hacia abajo o hacia arriba. No, aquí tenéis dos reacciones, R1 y R2, las reacciones de los apoyos sobre la viga, y tenemos una fuerza P exterior, que puede ser el peso de un cuerpo, por ejemplo. Bien, fijaos que en las vigas, bueno, normalmente este apoyo es articulado, el A, y el B también es articulado, y además hay aquí unos rodillos, ¿vale? Que, bueno, hay unos rodillos, pero en realidad esto es una representación, ¿vale? En realidad no hay unos rodillos, pero estos circulitos, estos rodillos que aparecen en los esquemas de las vigas, representan unos accesorios que hay en las vigas para que cuando haya dilatación, ¿vale?, la viga se pueda, digamos, desplazar ligeramente, ¿vale?, en sentido horizontal, ¿vale? O cuando hay una flexión, ¿eh?, que haya un cierto margen de movimiento en este extremo, en el B. ¿Para qué? Para que no aparezcan nunca reacciones, fuerzas horizontales, ¿vale? Si no existiera este pequeño margen de movimiento, sí que aparecerían esas fuerzas horizontales. Por lo tanto, en el estudio de las vigas de segundo de bachillerato, todas las fuerzas son verticales. ¿De acuerdo? En realidad, pues hay estos rodillos, en vez de estos rodillos hay unos accesorios que permiten ese movimiento de la viga. Vamos a resolver un problema sencillo de vigas, ¿vale? Esto es una viga con un apoyo a la izquierda, A, y otro a la derecha, B. Aquí están los rodillos que hemos dicho antes. Y hay una fuerza de 5 kilonewtons aplicada justo en el medio de la viga, vertical y hacia abajo, ¿vale? Y tenemos estas distancias D1 y D2, de 2 metros, ¿eh?, cada una de ellas. Bien, se trataría primero de calcular las reacciones o todas las fuerzas que hay aplicadas sobre la viga. En este caso, las reacciones RA y RB. Recordemos que todas las fuerzas van a ser verticales, ¿vale? Bueno, pues planteamos las condiciones de equilibrio de estática, ¿vale? Sumatorio de fuerzas es igual a 0. Fuerzas que van hacia arriba tienen que ser igual a fuerzas que van hacia abajo. O lo que es lo mismo, las fuerzas que van hacia arriba, pues generalmente tienen signo positivo, y las que van hacia abajo signo negativo. Entonces, esta es la ecuación, ¿vale? Tengo dos incógnitas y una ecuación. Las dos incógnitas son las reacciones RA y RB. Pues planteo la ecuación sumatorio de momentos respecto de A es igual a 0, que sería la otra condición de equilibrio para en estática. Entonces, tomando momento respecto de A, el momento de RA es 0, ¿vale? Porque la distancia es 0. Y tenemos una fuerza que va hacia abajo y otra fuerza que va hacia arriba, ¿vale? Los momentos de estas dos fuerzas tendrán que ser iguales. Entonces voy a calcular el momento de F respecto de A, del punto A, que será 5 por 2. ¿Vale? 5 kilonewtons por 2 tiene que ser igual a RB, o sea, el momento de RB por la distancia al punto A, 4. Entonces, despejo RB y me sale 2,5 kilonewtons. Y luego aquí despejo RA y me sale 2,5 kilonewtons, que es lógico. 2,5 en los extremos hacia arriba y 5 hacia abajo, 5 en el centro, ¿vale? Entonces ya tendría las reacciones. Las reacciones, o todas las fuerzas verticales que hay sobre la viga, podemos realizar el diagrama de cortantes. Aquí pone cortantes y flectores. Primero hago el diagrama de cortantes y luego el diagrama de flectores. Pero claro, ¿qué es un cortante?
¿vale? Un cortante es una fuerza tangencial, es decir, si yo hago un corte en la viga, ¿vale? La fuerza interna que aparece, digamos, paralela o sobre la sección, como consecuencia de la fuerza que hay aplicada sobre la viga, esa fuerza interna se le llama cortante, esfuerzo cortante o cortante, ¿vale? Es una fuerza tangencial, está sobre la sección de la viga. Entonces, a lo largo de toda la viga hay esfuerzos cortantes, ¿vale? Se llaman cortantes porque digamos que tienden a cortar, ¿no? La viga. Lo más importante es tener en cuenta que es siempre vertical, puede ir hacia arriba o hacia abajo, ya veremos, depende, ¿vale? Y están sobre la sección de la viga y que aparecen como consecuencia de las fuerzas externas aplicadas sobre la viga, ¿vale? Entonces, un diagrama de... Uy, a ver... aquí. Un diagrama de esfuerzos cortantes es una gráfica que te muestra el valor de esos esfuerzos cortantes a lo largo de toda la viga, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Aquí lo que hay que hacer es, para entender esto de los diagramas de esfuerzos cortantes, vamos a suponer que, bueno, tenemos dos tramos de la viga, AC y CB, ¿vale? Tramo AC, vamos a suponer que hago un corte en este tramo de la viga, ¿vale? Y que quito la parte derecha de la viga y me quedo con la parte izquierda, ¿vale? Entonces, sobre la sección que he realizado, sobre el corte que he hecho en la viga, hay un esfuerzo cortante, ¿vale? Bien, ese esfuerzo cortante, lo primero que hay que decir es que es el mismo a lo largo de todo el tramo AC. ¿Por qué? Pues ahora lo vamos a ver. Porque vamos a ver, si yo cojo, por ejemplo, hago un corte aquí, ¿vale? Y aparece un esfuerzo cortante sobre la sección de la viga. Esa parte izquierda de la viga está quieta. Por lo tanto, el sumatorio de fuerzas sobre de esa parte, de ese trozo de la izquierda, trozo que queda a la izquierda de la viga, la parte izquierda de la viga, el sumatorio de fuerzas es igual a cero, ¿vale? ¿Qué fuerzas hay aplicadas? Pues la reacción RA y el cortante. Si la reacción RA va hacia arriba, el cortante irá hacia abajo, ¿vale? Entonces, puedo escribir que el cortante lo designo con la letra V, el cortante es igual a RA, a la reacción, ¿vale? Porque, repito, este trozo de viga está en equilibrio, entonces el sumatorio de fuerzas tiene que ser igual a cero. Si hay una fuerza vertical y hacia arriba, que es RA, tiene que haber una fuerza vertical y hacia abajo, que es el cortante, ¿vale? Entonces el cortante va hacia abajo. Si cogiera otra sección, por ejemplo, más cerca del punto A, el cortante valdría lo mismo. Valdría lo mismo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque desprecio el peso de la viga y entonces el cortante es el mismo a lo largo de todo AC. Además, se tiene que cumplir la condición de equilibrio. Es decir, si yo hago un corte, por ejemplo, aquí cerca de C, pues también se tiene que cumplir que V es igual a RA. ¿Vale? Por lo tanto, el cortante es el mismo a lo largo de todo el tramo AC. Vale. En el tramo CB, si yo hago un corte aquí y me quedo con la parte izquierda de la viga y separo la parte derecha de la viga, la parte izquierda está quieta y por lo tanto se cumplen las condiciones de equilibrio. ¿Qué fuerzas hay aplicadas sobre la parte izquierda de la viga? Pues la reacción RA, la fuerza F, y tiene que haber un cortante que en este caso tiene que ir hacia arriba, porque hay una fuerza F de 5 kN hacia abajo, hay otra de 2,5 kN hacia arriba, pues tiene que haber otra hacia arriba de 2,5 kN,
para que se cumpla la condición de equilibrio. Entonces aquí puedo escribir la ecuación V es igual a F menos RA, ¿vale? Y V me da 2,5 kilonewtons, ojo, en todo el tramo CB, 2,5 kilonewtons, ¿vale? Vale. ¿Cómo hago ahora? Tengo las dos ecuaciones, porque tengo dos tramos, entonces tengo dos ecuaciones de los cortantes. V igual a RA, correspondiente al tramo AC, y V igual a F menos RA, correspondiente al tramo CB. Entonces, ¿cómo hago el diagrama de cortantes? Bueno, pues dibujo otra vez la viga, las fuerzas, y ahora digo lo siguiente, vamos a ver. Dibujo aquí RA, dibujo RA, digamos, hacia arriba, ¿vale? Y a lo largo de todo este tramo AC hemos dicho que el cortante es 2,5, pues dibujo una recta horizontal de 2,5 kilonewtons, porque V será igual a RA, ¿lo veis? Vale. Entonces aquí, bueno, vale. Fijaos, el cortante aquí está por encima del horizontal. En el diagrama es positivo, pero fijaos cómo aquí el cortante en el tramo AC va hacia abajo, ¿vale? Entonces, digamos que aquí, como va hacia abajo, siguiendo el criterio de signos estándar, los vectores que van hacia arriba pues son positivos y los que van hacia abajo son negativos, ¿vale? Sí, ¿vale? A la hora de plantear las ecuaciones de equilibrio, ¿vale? Entonces, claro, el cortante aquí va hacia abajo y sería, digamos, negativo, pero ojo, no tiene nada que ver el signo de el cortante en esta ecuación o en el diagrama del sólido libre con el signo, porque aquí es negativo, ¿vale? Porque va hacia abajo. No tiene nada que ver ese signo con el signo del cortante en el diagrama, ¿vale? No, no tiene nada que ver. Bueno, sigo con el diagrama. Aquí ahora dibujo la F, esto sería F. F es 5, pues 5 sería 2,5, F va hacia abajo, ¿lo veis? Pues dibujo hacia abajo, lo dibujo hacia abajo, una línea vertical hacia abajo que sería de longitud 5, que es el valor de F, ¿vale? ¿Y cuánto vale? Aquí ahora dibujo una línea horizontal de 2,5. ¿Por qué? Porque ¿cuánto vale el cortante en el tramo CB? 2,5. Es constante, entonces lo dibujo aquí, 2,5, ¿vale? Un horizontal, ¿vale? Entonces fíjate que aquí el cortante va hacia arriba, digamos que en las condiciones de equilibrio pues tendría signo positivo, ¿no? Pero aquí tiene signo negativo en el diagrama, ¿vale? Aclaro esto porque esto puede confundir. Hay que distinguir el signo del cortante en el diagrama y el signo del cortante en el diagrama del sólido libre, ¿vale? Bueno, pues este sería el diagrama de cortantes, ¿vale? Aquí en el tramo AC el cortante vale 2,5 kilonewtons, positivo, y positivo, pero, ojo, va hacia abajo, el cortante, es un vector que va hacia abajo, y en el CB es negativo en el diagrama, pero va hacia arriba. Ya veremos que para el diagrama de flectores es importante dibujar bien el diagrama de cortantes. Vamos ahora al diagrama de flectores, ¿vale? De la viga anterior. Tenemos el diagrama de cortantes y ahora vamos a ver el diagrama, vamos a hacer el diagrama de flectores, pero antes hay que saber lo que es un flector, ¿vale? Un flector es un momento flector, ¿vale? Las vigas, cuando se someten a fuerzas externas, hemos dicho que el peso estaría dentro de esa fuerza externa, sería una de esas fuerzas externas, pero hemos dicho antes que se desprecia, ¿no? Entonces vamos a suponer que hay fuerzas externas que actúan sobre la viga y provocan una flexión en la viga. Entonces fijaos en esta viga, en esta flexión, entonces fijaos que hay una línea neutra, y por encima de la línea neutra
¿por qué se llama línea neutra? Porque la longitud de esa línea es la longitud de la viga, ¿vale? Sin embargo, la longitud de esta línea que está por encima es menor que la longitud de la viga y la de abajo es mayor, ¿vale? Pero la línea neutra es la que coincide con la longitud de la viga. Por encima de la línea neutra, cuando hay una flexión, hay esfuerzos o fuerzas de compresión. Y por debajo de la línea neutra hay fuerzas de tracción, ¿vale? Bueno, pues esas fuerzas son la causa del momento flector. Es decir, el momento, digamos, para simplificarlo, el momento de esas fuerzas, fuerzas combinadas de compresión y tracción, se le llama momento flector. Son muy importantes, es muy importante determinar el diagrama de momentos flectores, porque el diagrama de momentos flectores me dice el valor de esos momentos a lo largo de toda la viga, ¿vale? Bien, entonces, esos momentos, los momentos que hay sobre una viga, como el momento es un producto vectorial, esos momentos, los momentos de todas las fuerzas, incluidos los momentos flectores, tienen dirección perpendicular a la pantalla o perpendicular al folio. Entonces pueden ir hacia adentro o hacia afuera los momentos, ¿vale? Vale. Numéricamente, la derivada del momento respecto a la x es la longitud. Vamos a tomar como origen de longitudes el punto A, ¿vale? Entonces, la derivada del momento flector respecto de x es el cortante. Pero el momento flector, el cortante no es la causa del momento flector. Hemos dicho que la causa del momento flector es la flexión, ¿vale? Y los esfuerzos de tracción y compresión. El momento flector es un momento interno de la viga. Es un momento interno de la viga, que resulta cuyo origen está en esa flexión y esos esfuerzos de tracción y compresión de los que hemos hablado antes. No el cortante. Sin embargo, sí que hay una relación matemática entre el cortante y el momento flector, y es esta, la derivada del momento flector respecto de x, siendo x la distancia entre A y, por ejemplo, F, que sería en este caso 2 metros, o sea, x es la distancia entre A y cualquier punto de la viga, ¿vale? Entonces, la derivada del momento flector respecto de x es el cortante, ¿vale? En el tramo AC, vamos a ver cómo se hace el diagrama de momentos flectores. Hay que determinar en cada tramo, aquí hay dos tramos, AC y CB, en cada tramo cuál es la ecuación, ¿vale?, de los momentos. Esa ecuación incluirá el momento flector y vamos a dibujar el diagrama, ¿vale? En el tramo AC, ¿qué expresión tiene el momento flector? Bueno, pues como antes vamos a hacer una sección, ¿vale? Vamos a hacer una sección en la viga, ¿vale? Entonces, vamos a establecer las condiciones de equilibrio, ¿vale? Aparto la parte derecha, quito la parte derecha de la viga y me quedo con la parte izquierda, y en ese trozo se mantiene estático, por lo tanto se cumplen las condiciones de equilibrio, es decir, la suma de los momentos aplicados a ese trozo es cero. ¿Qué momentos hay aplicados? Pues uno de ellos es el momento flector, ¿vale? Es el momento flector, ¿vale? Y otro es el momento de RA. Entonces, lo primero que vamos a hacer es establecer momentos respecto de la sección, ¿vale?, respecto del corte o sección que yo he hecho en la viga. No respecto de A, sino respecto de la sección. Claro, alguien puede pensar que el momento flector que está justamente donde yo corto la viga es cero. No. El momento flector es un momento interno, ¿vale?, que está ahí en la sección, sí que está ahí en la sección de la viga, pero está aplicado a la sección de la viga, pero es un momento interno. Y aunque tome como referencia
ese punto o esa sección para calcular los momentos, el momento flector no es cero, ¿vale? Entonces, al momento flector lo voy a llamar m. Entonces siempre pondré m, ¿vale? Bueno, el sumatorio de momentos es igual a cero. Momento flector, m. ¿Qué otros momentos hay respecto de el corte que yo he hecho? Pues el momento de RA, ¿vale? Si la fuerza, ojo, si la fuerza hace girar respecto de esa sección, si la fuerza hace girar la viga en sentido horario, el momento es negativo. Ojo, si la fuerza, fijaos que la fuerza hace girar respecto de la sección, la fuerza RA la hace girar la viga en sentido horario. Luego el momento es negativo, luego pondré menos. ¿Y cuánto vale el momento? Pues el valor de la fuerza por la distancia entre la fuerza o el punto de aplicación de la fuerza y la sección, que es X. La sección o el corte, ¿vale? X. ¿Vale? Repito, ¿por qué es negativo? Porque esta fuerza hace girar la viga en sentido horario. Vamos a suponer ahí que el eje de giro está en la sección, en el corte que yo he hecho. Bueno, pues entonces despejo la m, que es el momento flector, y digo que, o calculo que es 2,5 por x. Esto es una recta, cuya pendiente es 2,5. Fijaos que si derivo m respecto de x me da 2,5, que es el cortante. Luego se cumple lo que yo he dicho antes. Entonces dibujo una recta de pendiente positiva, ¿vale? Hasta que llegue a la vertical, la primera vertical que la marcará la primera fuerza. ¿Lo veis? Vale, ya tengo la ecuación del momento de los momentos flectores en el tramo AC. Fijaos que va aumentando. Lógicamente, la flexión es más, conforme me alejo de A, la flexión es mayor. Luego el momento flector es mayor. Digamos que el momento flector es lo que hace que se doble la viga. Vale, vamos a ver el tramo CB. Por el tramo CB hago un corte o una sección en la viga, en el tramo CB, y voy a establecer momentos respecto de ese corte. Uno de esos momentos es M, el momento flector que hay aplicado ahí, justamente en ese corte, que es un momento interno, ¿vale? Vale. Establezco sumatorio de momentos igual a 0. ¿Cuál es el momento de RA respecto de ese corte? Pues RA por X. X es la distancia entre A y el corte. Vamos a establecer A como el origen de las distancias. Vale. Entonces, menos 2,5 por X es el momento de RA respecto del corte. ¿Por qué es negativo? Por lo de antes, porque RA hace girar respecto al corte, hace girar la viga en sentido horario, negativo. Vale, ahora, el momento de F. Bueno, el momento de F, fíjate, F hace girar en sentido antihorario a la viga respecto del corte, luego el momento será positivo. Entonces pongo el signo, luego el valor de la fuerza, 5, ¿y qué distancia hay entre el corte y F? Pues hay X, que es la distancia entre A y el corte, menos 2. 2 es la distancia entre A y F, ¿vale? Repito, la distancia entre el punto de aplicación de la fuerza F y el corte, es este trocito de aquí, a ver si este trocito, será X menos menos 2. ¿Vale? Pues entonces la distancia será X menos 2. Igual a 0. Entonces, aquí reagrupo términos y me sale que el momento es menos 2,5x más 10. Fijaos que la pendiente es negativa. Entonces, desde el punto de corte, desde el punto donde corta la anterior recta a la vertical, de ahí trazo una recta hasta que acaba el diagrama.
que tendrá la misma pendiente que la anterior, pero esta es negativa, la pendiente es negativa. Y el momento máximo, el momento flector máximo, claro, justo en el medio, es donde más se dobla la viga. Entonces, en esta ecuación puedo, o en la otra, puedo sustituir x por 2 y me da que el momento es 5, el momento máximo es 5 kilonewtons por metro, el momento flector máximo. ¿Vale? Entonces aquí es muy importante tener en cuenta que para establecer las condiciones de equilibrio, o sea, las ecuaciones de los momentos, sumatorio de momentos igual a 0, primero pongo m, ¿vale? Que es el momento flector. ¿Vale? Esto lo explico así porque así lo simplificamos y con este método salen todos los ejercicios. M es el momento flector. Luego, calculo, bueno, voy a ver aquí, calculo el momento de las fuerzas respecto al corte, Es decir, que es como si el eje de giro fuera el corte donde o sea, el eje de giro estuviera en el corte donde yo he hecho el corte de la viga, ¿vale? Ahí está el eje de giro. Entonces, ¿cuál será el momento de RA? Pues la distancia, o sea, RA por la distancia entre el punto de aplicación de RA y el corte, que es X, no lo sé, ¿vale? Momento S es negativo porque la fuerza hace girar en sentido horario a la viga respecto de ese eje de giro que está en el corte que yo he hecho. Y luego, el momento de F. Bueno, F hace girar el sentido o antihorario a la viga, entonces, respecto del corte que yo he hecho, entonces tiene signo positivo. ¿Qué distancia hay entre F y el corte que yo he hecho? Esta de aquí, si yo he hecho el corte aquí, esa es la distancia, ¿vale? Pues la distancia es toda esta, porque el origen de las distancias está en A, toda esta, que es X, menos esta, que es 2. Pues X menos 2, ¿vale? Bueno, y así calculo dibujo el diagrama de momentos flectores. Fijaos que la pendiente de esta recta es menos 2,5. ¿Vale? Bueno, una pregunta recurrente es ¿por qué se elige un criterio de signos u otro? ¿Vale? Bueno, el criterio de signos es arbitrario, o sea, cada uno puede elegir el criterio que quiera siempre que sea coherente con ese criterio. Es decir, yo he elegido el criterio según el cual el diagrama de cortantes y flectores es el de la derecha. Fijaos que en el de la derecha el cortante en el tramo AC está por encima del eje de abscisas, ¿vale? Pero se puede, o sea, esto entra en contradicción, aparente contradicción en este signo positivo del cortante en el diagrama con que el cortante en el tramo AC sea vertical de hacia abajo, que digamos que sería una fuerza negativa, ¿no? Vale, pero digamos que eso es una aparente contradicción, ¿vale? Que sabemos que, bueno, en realidad no es una contradicción porque sabemos que los signos en el diagrama del sodio libre son diferentes, son contrarios a los signos en el diagrama de cortantes, ¿no? Entonces, pues se podría utilizar este otro criterio de signos, es decir, si en el tramo AC el cortante es vertical de hacia abajo y por tanto en la ecuación es una fuerza negativa, en la ecuación de equilibrio, ¿podríamos dibujar el cortante como una horizontal por debajo del eje de abscisas? Y por lo tanto decir que el cortante es negativo. Bueno, se podría hacer, ¿vale? Y en el tramo CB, como el cortante va hacia arriba, que sea una horizontal por encima del eje de abscisas, ¿vale? Pero claro, entraríamos en otra aparente contradicción en el diagrama de momentos flectores, porque claro, sabemos que el momento, o sea, la derivada del momento es el cortante. Entonces, como el cortante aquí es negativo,
pues la recta del momento flector tendría que ser de pendiente negativa, de esta forma, para que al derivar esta recta me dé un valor negativo, ¿no? Claro, la contradicción está en que el momento, a medida que me acerco al punto medio de la viga, el momento va decreciendo, que eso, digamos, que entra en contradicción con la verdad física, que es que el momento flector, a medida que me acerco al centro, va aumentando, porque la flexión es, digamos, que es mayor en el centro. Bien, este criterio de signos también se puede utilizar teniendo en cuenta esas aparentes contradicciones, pero yo prefiero utilizar el de la derecha, ¿vale? Para mí es más visual y es más fácil.